Buenos días, soy Arturo Ibarra Rivera, estudiante de Ciencias de la Educación en la Universidad ETAC. Y hoy me encuentro con ustedes para hablarles de los temas que vimos en la materia de psicología educativa, en los temas centrales de estudio y cuál fue la utilidad de los mismos para resolver los desafíos en cada una de las unidades presentadas. Bien, empezaremos primero por definir en esta pequeña introducción que los procesos de aprendizaje constituyen la base del desarrollo humano, ya que permiten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para interactuar con el entorno. Los temas centrales empezamos por ver la relevancia de la psicología educativa en la educación, y la psicología educativa es fundamental en la educación porque permite comprender cómo aprenden los estudiantes y los factores que influyen en su desarrollo académico y personal a través de sus aportaciones. ¿Cómo nos ayudó este tema para la resolución del desafío 1? Bueno, la psicología educativa resulta útil para enfrentar este desafío porque permite comprender cómo aprenden las personas en los contextos sociales cambiantes y qué estrategias debemos de desarrollar para las competencias integrales. También vimos el tema de la importancia de la psicología educativa en el entorno educativo. Y esto es muy importante porque en el entorno educativo se permite comprender cómo aprenden los estudiantes y cuáles son los factores que influyen en su aprendizaje. Gracias a sus aportaciones, los docentes pueden diseñar estrategias de enseñanza más adecuadas a las necesidades del alumnado. Este tema nos fue muy útil en la resolución del desafío 2 para ver cómo influyen la motivación y el pensamiento crítico en el uso de la información digital principalmente. También vimos en el siguiente tema cómo funciona el funcionamiento de la mente y sus 4 operadores. Estos 4 operadores se relacionan con los procesos mediante los cuales las personas perciben, procesan y comprenden la información del entorno. Dentro de este proceso intervienen, como ya decía yo, 4 operadores mentales: la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento. Y este tema nos fue útil para resolver el desafío 3 gracias al conocimiento del funcionamiento de la mente y estos operadores, ya que son muy útiles para diseñar estrategias que fortalecen el pensamiento matemático, ya que permiten comprender cómo los estudiantes perciben, atienden, recuerdan y procesan la información al resolver problemas. También en el siguiente tema vimos el procesamiento de la información y la memoria. El procesamiento de la información y la memoria son procesos fundamentales para el aprendizaje, ya que permiten captar, organizar y almacenar los conocimientos adquiridos. Primero la información es percibida y atendida para después ser interpretada por la mente. Muy bien, este tema fue de utilidad en la resolución del desafío 4 porque nos permitió trabajar para comprender cómo los estudiantes almacenan y generan lo que aprenden, considerando los elementos como la atención, la organización de la información y el uso de esquemas previos para facilitar el aprendizaje. En el siguiente tema vimos el origen de las diferencias individuales. Estas diferencias individuales se relacionan con la combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en el desarrollo de cada persona. Y de ahí nosotros realizamos un diagrama de flujo donde vimos la personalidad, vimos la inteligencia, vimos la cognición, la motivación, luego después cómo se procesan los estilos de aprendizaje para después relacionarlos entre las diferencias individuales y estilos de aprendizaje para adecuar las estrategias didácticas y por último que esto dé un aprendizaje diferenciado y desarrollo integral de un estudiante. Nos sirvió de mucho este tema en la resolución del desafío 5, ya que el conocimiento sobre el origen de las diferencias individuales es útil para diseñar estrategias de la enseñanza que correspondan a la diversidad de formas de aprender de los estudiantes. En el siguiente tema vimos estilos cognitivos. Los estilos cognitivos son importantes porque explican las diferentes formas en que las personas perciben, procesan y organizan la información al aprender. Nos fue de mucha utilidad este tema en el desafío 6, ya que el conocimiento de los estilos cognitivos sirve para diseñar estrategias que favorecen la creatividad considerando las distintas formas que los alumnos aprenden y procesan la información. Y para esto, para elaborar el perfil de aprendizaje
esperados, integrar intereses de formas de pensamiento, ritmos de aprendizaje y habilidades creativas de los estudiantes. En el siguiente tema vimos las teorías del aprendizaje. Son enfoques que explican cómo las personas adquieren conocimientos, habilidades y conductas a lo largo del tiempo. Estas teorías analizan los procesos mentales, sociales y conductuales que intervienen en el aprendizaje, ¿correcto? Y aquí nos sirvió este tema mucho para poder ver que el conocimiento de las teorías del aprendizaje nos es muy útil para capacitar a los docentes y ampliar sus formas de enseñanza. Más allá del método expositivo tradicional, retomaría elementos del conductismo para estructurar objetivos claros, del cognitivismo para fortalecer procesos mentales y del constructivismo y enfoque sociocultural para promover el aprendizaje activo y colaborativo. Después, como siguiente tema, vimos el conductismo, sus principios y sus exponentes. Es una teoría del aprendizaje que se centra en el estudio de la conducta observable y en cómo ésta puede modificarse mediante estímulos y respuestas. Sus principios se basan en el condicionamiento, el refuerzo y la repetición para generar aprendizajes. Nos fue de útil este tema porque en el desafío número 8 nosotros nos permitió comprender cómo modificar conductas mediante estímulos, refuerzos y consecuencias observables. Explicaría a la empresa la importancia del acondicionamiento, el refuerzo positivo y negativo, así como la observación sistemática del comportamiento. Como siguiente tema vimos la teoría humanista y el aprendizaje. El humanismo es una corriente educativa y psicológica que centra su atención en el desarrollo integral de la persona y en su capacidad de autorrelación. Nos fue de utilidad este tema ya que en la resolución del desafío número 9 nos permitió centrar el aprendizaje en la experiencia personal y la toma de conciencia del propio proceso de aprender. Como siguiente tema vimos el cognitivismo y el constructivismo, procesamiento de la información. Y estos dos modelos explican el aprendizaje como un proceso activo del procesamiento de la información dentro de la mente del estudiante. El cognitivismo se enfoca cómo se percibe, organiza, almacena y recupera la información mediante procesos mentales como la memoria y la atención. Y por su parte el constructivismo plantea que los conocimientos se construyen a partir de las experiencias previas y de la interacción con el entorno. Nos fue de utilidad esto en el desafío número 10, ya que en este caso porque nos permitió explicar cómo los niños procesan la información y construyen el conocimiento a partir de la experiencia. En el siguiente tema vimos la metacognición, modalidades y habilidades metacognitivas. La metacognición es la capacidad que tiene una persona de reconocer, comprender y regular sus propios procesos y pensamientos y aprendizajes. Implica ser conscientes de cómo aprende, qué estrategias utiliza y qué tan efectivas resultan sus habilidades. Nos sirvió este tema para el desafío número 11, ya que los estudiantes son conscientes de cómo aprenden inglés y regulan sus propias estrategias de estudio. Para capacitar a los docentes retomaríamos bases teóricas del cognitivismo y constructivismo enfocadas en la autorregulación y el aprendizaje significativo. Después, en el siguiente tema, vimos aprendizaje basado en conocimientos y receptivo. El aprendizaje en conocimientos y receptivo es aquel en que el estudiante requiere información que ya está organizada y estructurada por el docente o los materiales educativos. Se caracteriza porque el alumno recibe los contenidos de manera directa, generalmente mediante explicaciones o exposiciones. Nos fue de utilidad en el desafío número 12 porque en este caso permitió organizar la información de forma clara y relacionada con los saberes previos de médicos y parteras. Para lograrlo, estructuramos la capacitación con explicaciones progresivas, ejemplos prácticos y demostraciones vinculadas a sus experiencias reales. Después, como siguiente tema, vimos el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas es una metodología educativa en la que el aprendizaje se desarrolla a partir del análisis y resolución de situaciones reales o simuladas. Nos fue de utilidad en el desafío número 13 porque nos permitió transformar la enseñanza de la historia en un proceso activo centrado en la resolución de situaciones reales. Para la capacitación retomaríamos conocimientos sobre aprendizaje activo, pensamiento crítico y diseño de problemas contextualizados.
Por último tema, vimos las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio son estrategias que ayudan a organizar, comprender y recordar la información de manera más eficaz durante el aprendizaje. Nos sirvió en la resolución del desafío número 14 porque ayudan a que los estudiantes pasen de solo copiar información a comprender y reflexionar sobre lo que aprenden. Conclusiones. A lo largo del estudio de estos temas pude comprender que el aprendizaje es un proceso complejo en el que intervienen factores cognitivos, emocionales y sociales que influyen directamente en la forma en que las personas adquieren conocimientos. La psicología educativa brinda las bases para entender cómo aprenden los estudiantes y permiten fundamentar las estrategias pedagógicas y adaptar la enseñanza a las técnicas de estudio. Favorecen la autonomía y el pensamiento crítico. Comprendí que no solo enseñar no solo implica transmitir información, sino generar experiencias significativas. También reconocí la importancia de cómo considerar las diferencias individuales dentro del aula. Todos estos enfoques contribuyen a diseñar prácticas educativas más inclusivas y efectivas. En conjunto fortalecen la formación integral de los estudiantes y el papel docente como mediador del aprendizaje. Por último, esta es la bibliografía con la que contó mi trabajo y me despido de ustedes. Gracias por la atención puesta a esta presentación.